Vale. Tarde, muy mal. No, sí me escucho. ¿Aún? Sí. Ok. Bueno, en esta horita vamos a hablar de arritmias en la cardiopatía chagásica. Principalmente está enfocado al tema de arritmias. Con respecto a la cardiopatía chagásica no vamos a hablar de insuficiencia cardíaca, que es el otro gran tema, ya que me han pedido específicamente hablar de esto. Vamos a ver si esto pasa. Si lo pongo. Recién hablaba, capaz que se desconectó cuando. Ahí está. Bueno, la cardiopatía chagásica es la causa más común de miocardiopatía no isquémica necrótica en Latinoamérica y en nuestro país principalmente, por lo cual adquiere gran relevancia, incluso antes que cualquier otro tipo de miocarditis, la miocarditis nuestra, digamos. Por eso es que es un motivo muy frecuente de consulta en todo su contexto, desde la insuficiencia cardíaca hasta las arritmias. Pero está medio lento esto. Esto es un poco el índice que vamos a seguir, como les decía. Vamos a hacer una pequeña introducción de la cardiopatía en sí. Vamos a dedicar la mayor parte del tiempo a la arritmia ventricular, que es como un poco la estrella de la arritmia. Muy poquitas palabras, casi nada de arritmia supra, porque no difiere en general de cualquier otro tipo de cardiopatía. Y algunos conceptos puntuales de lo que es las bradiarritmias relacionadas con Chagas. Lo primero para decir, lamentablemente, y esta charla la doy hace varios años acá, es que todos los años intento buscar información en PubMed, algo nuevo, y casi siempre es lo mismo. No tenemos nada nuevo, son todos estudios, documentos de consenso de expertos argentinos y brasileños, y la evidencia clase 1, nivel de evidencia A, es muy escasa, casi todo a nivel de evidencia C. Entonces casi que todo lo que les voy a comentar va a ser basado en consenso de expertos argentinos y brasileños, y un poco basado en experiencia y en casos, pero la evidencia científica como tal es muy pobre. Tal es así que, por ejemplo, las guías de 2022 de la Sociedad Europea de Cardiología relacionada con las arritmias, puntualmente tiene simplemente una hojita, una sola carátula, que es esto que ven acá, que es ese cuadrito que ustedes ven, el único lugar donde dice Chagas. Por el resto, no habla prácticamente nada más de Chagas, y como no es una enfermedad que afecte con relevancia a otros países, Europa y Estados Unidos, no adquiere importancia, no se investiga. Mucha de la información sí, que si les interesa ampliar, después pueden buscar, y que se los he mandado también por acá vía SAC, está basada en este consenso de 2019, que es un consenso específicamente de enfermedad de Chagas de la sociedad. Entonces, a modo de introducción, como ustedes saben, no vamos a hablar mucho del parásito, pero es una enfermedad producida, es una parasitosis que afecta principalmente a América Latina, aunque se ha difundido por todo el mundo, y adquiere relevancia principalmente porque, a pesar de todo lo que ya conocemos, sigue habiendo más de 40.000 casos nuevos por año, y que la principal causa de muerte de esta cardiopatía en sí es la muerte súbita debido a TI-FD. Es por eso que vamos a dedicarle más tiempo a eso. Con respecto a la clasificación, ustedes saben que el Chagas en sí lo clasificamos como Chagas agudo, que muy pocas veces lo vemos. Habitualmente vemos más bien el Chagas que consideramos crónico. El agudo es la miocarditis inflamatoria, que puede pasar como cualquier cuadro similar a cualquier cuadro inflamatorio bacteriano viral. La mayoría de las veces lo cursa de forma asintomática. Por lo tanto, el que habitualmente nosotros vemos y manejamos es el que llamamos crónico. El crónico tenemos una primera parte que es la fase indeterminada, que es de la infección. Son los primeros 10, 20 años que cursa sin ningún tipo de problemas,
Y después con patología demostrada, que habitualmente después de los 10, 20 años que empiezan los problemas a nivel cardiovascular, principalmente en Argentina, o a nivel digestivo más localizado en Brasil. Y a nivel cardiovascular, los dos grandes problemas, como habíamos dicho, son las arritmias y la insuficiencia cardíaca. Esto es lo que les explicaba recién del tiempo, un 30% evoluciona con patología que puede ser digestiva o cardiológica, y la mayor cantidad de ellos, el 70%, cursa sin patología demostrada. ¿Cuál es la fisiopatología y por qué el Chagas produce daño a nivel miocárdico? ¿Y por qué explica la insuficiencia cardíaca y las arritmias? Bueno, la parasitosis produce tres tipos de daños. Tenemos el daño celular directo en los cardiomiocitos, que produce el proceso inflamatorio como cualquier infección, y eso a la larga termina desarrollándose en un proceso fibrótico, cicatrices. Eso es lo que más predispone, pero eso es más común a cualquier otro tipo de miocarditis. Lo que es más específico del Chagas es que produce un daño también celular neurológico directo y produce un desbalance del sistema autónomo y altera todo lo que es la refractariedad de las células, y eso es lo que expone a mayor capacidad de arritmia, tanto auriculares como ventriculares. Pero cuando empezamos a sumar todos esos factores, eso es lo que hace que se dé todo el contexto para la presencia de arritmias. Y por último, también produce un daño en la perfusión microvascular, entonces producen microisquemias y básicamente que se da todo para la aparición de arritmias. Entonces, a nivel cardiovascular, produce toda la actividad, todas las afecciones eléctricas que ahora vamos a ver, y a nivel de la insuficiencia cardíaca, que esto no nos detenemos, pero sabemos que produce aneurisma, dilatación de cavidad, insuficiencia cardíaca, insuficiencia valvular, etc. Pero respecto al diagnóstico pasado a la fase aguda, en la fase aguda tenemos parasitosis y por lo tanto podemos encontrar de forma directa el parásito, pero prácticamente no lo vemos nunca. En la fase crónica, ya sea con patología o sin patología demostrada, para confirmar el diagnóstico necesitamos tener al menos dos determinaciones en laboratorio positivas para Chagas, que es el TIF, el HI o el test o el ELISA, ¿sí? Con dos positivas confirmamos el diagnóstico de Chagas. Y luego, como la mayoría de las enfermedades, viene lo que llamamos la escala diagnóstica pronóstica, que empieza siempre básicamente con la historia clínica, comorbilidades, medicamentos y demás, y a partir de ahí empezamos a progresar con el resto de los estudios. Que lo más básico y simple en un paciente chagásico es por lo menos tener un electrocardiograma. Antes, en la era no tan de los últimos 10 años, se usaba mucho la radiografía también para ver las dilataciones, hoy ya prácticamente la radiografía ha quedado relegada. O sea que la radiografía sería el eco de hoy. Y después, según eso, empezamos a progresar en el pedido de los estudios, que puede ser una ergometría, un Holter, y en menor cantidad de casos, que ya vamos a ver, es la resonancia cardíaca, que ha adquirido gran importancia, y en mucho menor caso, un estudio electrofisiológico. Este es un score que fue publicado ya casi hace 20 años, que era un score clínico que intentaba estratificar el riesgo de muerte súbita de los pacientes que tenían Chagas, ¿sí? Y utilizaba variables que hoy por hoy son simples. Les hablaba yo de la radiografía. Fíjense que en realidad cuando habla de la dilatación cardíaca no pone el eco, sino que se basa en una radiografía de tórax. Tratando de hacer todo esto muy simple para que tenga acceso a cualquier cardiólogo en cualquier lugar de Latinoamérica, ¿no? Pero tomaba parámetros como el sexo, el QRS de bajo voltaje, que habla un poco de la inflamación cardíaca, la presencia de arritmia ventricular, la alteración de la motilidad del eco, la radiografía de tórax, y la clase funcional 3 o 4. Todo eso le otorgaba un puntaje, los puntajes más altos, entre 2 y 20, tenían una probabilidad más alta de muerte súbita, bastante alta, fíjense casi el 84% a los 10 años. Algo más actual, que eso obviamente que no estaba en ese score, es la resonancia, que todos ustedes conocen y que ya se está pidiendo cada vez más frecuente. La resonancia nos ha permitido conocer muchas cosas, pero en estos procesos inflamatorios, principalmente lo que es la cicatriz, ¿sí? Que sabemos que en todo este tipo de cardiopatía la cicatriz es un claro marcador pronóstico, y en esto por supuesto que también. Es un predictor independiente de eventos cardiovasculares, e incluso, y esto es importante también, cuando el score de RASI era bajo, se veía que la resonancia, a pesar de eso, si tenía cicatrices y fibrosis, el riesgo de muerte súbita era alto. O sea que casi que despoja, digamos, deja de lado el score de RASI, e incluso también la fracción de eyección. Porque un dato muy importante que los pacientes chagásicos no cursan con deterioro severo o extremadamente severo de la fracción de eyección. La mayoría tienen FEI entre 38, 45, 47, son deterioros leves de la FEI, ¿sí?
Y la mayoría de los pacientes se mueren con esa FEI, que es distinta a la idea que tenemos de los isquémicos necróticos, que tiene una FEI de menos del 30, menos del 35. Por eso incluso en esos pacientes con FEI alta, no tan deteriorada, por llamarlo de alguna forma, la resonancia permite predecir eventos cardiovasculares. Y esto es lo que se considera como punto de corte de gramos de fibrosis, que sabemos que podemos medir por gramo o por porcentaje de fibrosis. Bueno, este dato un poco lo que les decía también, que la mayoría de las muertes súbitas en el Chagas se producen con fracción de eyección más del 35% y un 50% de las muertes súbitas, los pacientes tienen fracción de eyección normal. Ese es nuestro principal, digamos, desafío, poder enfocarnos en ese grupo, porque el que tiene 30% de FEI, por ahí ya todo es más fácil. Pero los que tienen más del 50% y se mueren súbitamente, bueno, es difícil y ahí tenemos que enfocarnos en estratificar el riesgo, ¿no? Esto es uno de los pocos estudios relativamente nuevos que encontré, que es el uso del PET-CT, un poco para evaluar la probabilidad de arritmias malignas, que básicamente evalúa la captación de estos marcadores, que algunos derivados de la glucosa, que básicamente lo que estudia, lo que se ha visto es que los pacientes que tenían muchas arritmias malignas y los que no tenían, los que tenían arritmia maligna tenían captación, probablemente por como una reinflamación. Vieron que también lo vemos en las miocarditis por ahí que cursan como con episodios a repetición que salen de la etapa crónica, vuelven a revisarse. Bueno, algo parecido se veía en los pacientes que tenían tormenta y mayor cantidad de arritmias malignas, tenían mayor captación de estos marcadores, que no me sé bien el nombre, lo tienen que y eso permitía también, o permite como parte de la estratificación de riesgo. Todo esto todavía es muy de investigación, porque no le vamos a pedir esto a todos los pacientes, por supuesto, pero bueno, como para saber que por ahí contamos con algún otro tipo de herramientas para poder estratificar el riesgo más allá de la resonancia. Entrando específicamente a las arritmias ventriculares, entonces, bueno, como decía, repetitivo el tema de la muerte súbita y repetitivo el tema de que la mayoría de las muertes se producen con fracción de eyección casi normal. ¿Por qué se producen las taquicardias ventriculares? Principalmente, como toda patología con cicatrices, básicamente se genera un sustrato, lo que ven en gris en la cicatriz, lo que es un amarillo que la vuelta sería de parte del músculo sano, viable, y estos son los canales que quedan viables dentro de la cicatriz. Entonces aparece una extrasístole y en esa tiene una conducción lenta, da la vuelta y se genera el circuito de taquicardia ventricular. Todo esto explicado por lo que hablábamos del daño que producía la parasitosis a nivel cardíaco. Se genera el circuito de reentrada miocárdica. Esa es la fisiopatología más típica del paciente con Chagas. Si a eso le sumamos microisquemia vascular, como decíamos allá, disbalancia neurológico, el sistema nervioso autónomo, bueno, por supuesto que todo eso predispone a mayor cantidad de arritmias. Esto también dentro del programa de ustedes, ¿cómo podemos diferenciar o qué características específicas tiene la taquicardia ventricular chagásica, a diferencia de la taquicardia ventricular de otras patologías, como la isquémica necrótica? Bueno, esto por ahí es un poco más de la especialidad, pero simplemente por ahí para que lo sepan, el Chagas tiene algunas cuestiones específicas de la arritmia. Primero y principal, que hay muchas cicatrices, mucha fibrosis y suele haber más de un circuito, ¿sí? Los pacientes tienen esto, por ejemplo, el mismo paciente, verán en el electrocardiograma dos taquicardias ventriculares distintas, ¿sí? Y esto es frecuente ver en el Chagas. Entonces, por ahí, cuando tratamos o planteamos un tratamiento invasivo de ablación, por ejemplo, tratamos de abolir la taquicardia clínica, pero sabemos que el seguimiento puede hacer otra taquicardia y así sucesivamente. Otra característica de la taquicardia ventricular chagásica es que suele afectar no solo el endocardio, sino también el epicardio, y eso es importante en el momento del abordaje, por ejemplo, de una ablación, ¿sí? Estos organismos tendrían como de endocardio hasta epicardio, lo morado lo sano, lo rojo lo enfermo, cómo se va modificando todo el espesor del miocardio, y van cambiando las zonas y se van generando canales, que va permitiendo obviamente que la arritmia pase por distintos lugares, llegando incluso hasta el pericardio. Bueno, características electrocardiográficas específicas de las taquicárdicas, me conformo aunque les quede un poco el concepto de que por lo general son taquicardias ventriculares más lentas, en general no son taquicardias rápidas, y que son muy anchas o muy amorfas. ¿Sí? Todo lo que viene del epicardio pierde mucho la morfología de un ritmo, de un QRS normal, o de una taquicardia ventricular más estrecha, y por ahí vienen todas estas definiciones que les voy a mostrar acá, que no me interesa si se las apuntan de memoria, pero por ahí viene esa definición, que tiene que ver con el ancho de la taquicardia que viene del epicardio, ¿sí?
La primera es lo que llamamos la onda pseudo-delta, que es como un inicio empastado de cada latido de QRS de la taquicardia, eso está medido. Y le digo el valor porque reitero, no me interesa que eso se lo aprendan. El segundo punto es lo que se llama la deflexión intrínseca, perdón, que es el tiempo que hay entre el inicio del QRS y el pico de la R, que eso también tiene una medida más de 85, y el tercero es el intervalo RS, ¿sí? Que eso tiene que tener una duración mínima de 121. Pero todo eso, redondeándolo, nos habla un poco de que son QRS amorfos y muy anchos, ¿sí? Cuando vemos eso y esa onda tipo delta, como si fuese empastado al inicio, nos habla de un posible origen en epicardio. Bueno, otra característica de la teoría básica es que suelen ser refractarias a fármacos y con mucha frecuencia cursan en tormenta, ¿eh? O tormenta eléctrica. ¿Saben lo que es tormenta eléctrica? ¿Alguno se anima a comentar? Mientras tomo agua. Exacto. Tormenta eléctrica hablamos cuando un paciente tiene 3 o más episodios de taquicardia ventricular o fibrilación ventricular dentro de las 24 horas, que pueden ser autolimitadas o pueden ser tratadas por un laboratorio con un choque o pueden ser que el cardiofibrilador las trató, ¿sí? Eso habla de un muy buen pronóstico. Y a veces con estos pacientes, que es frecuente, entran en esa tormenta eléctrica, la mortalidad es altísima. Tienen mortalidad casi del 80%, 90% hospitalaria. Más incluso que lo que por ahí conocemos de aneurisma de aorta y demás, ¿no? Bueno, la localización también, el Chagas tiene afectación específica, eso lo saben también, por ejemplo, con el famoso bloqueo de rama derecha del Chagas, que ya vamos a llegar a eso, pero también tiene zonas específicas para localizarse en cuanto a las cicatrices que genera, y lo más frecuente son las zonas infralateral o posterolateral del ventrículo izquierdo, y también los aneurismas principalmente en esa zona o en el ápex. Este es un estudio que evalúa la localización donde estaban la mayoría de las arritmias y las cicatrices, y esta es la zona que yo le decía que es la zona inferior-lateral. La estratificación de riesgo entonces del paciente con arritmia ventricular, con taquicardia ventricular, va siempre, ¿no? Desde la clínica hasta lo más avanzado que puede ser la resonancia, pero un poco repasando lo que veníamos hablando, ¿sí? Y resalto este tema, que la fracción de eyección en este grupo de pacientes pierde importancia, si bien es importante, pierde importancia en el momento de tomar determinaciones. Pasamos al tratamiento de la arritmia ventricular chagásica, y básicamente los 3 grandes pilares son los fármacos, el cardiodefibrilador y la ablación. Vuelvo a uno de los primeros slides que les mostré, porque todo lo que les cuento es un poco basado en consenso, no tenemos mucha evidencia, de algunas cosas que hay evidencia les voy a mostrar, el resto es un poco basado en experiencia, en casos, etc. En cuanto a los fármacos, ¿cuándo tratar la arritmia ventricular en Chagas? Principalmente cuando hay síntomas, ya sea extrasístole ventricular o taquicardia ventricular con síntomas, o si presenta alta densidad a modo grosero, se define como más de 10.000 episodios por día, ¿sí? Esos serían como los 2 criterios iniciales de tratamiento. Por supuesto que pacientes que tienen TB, y por supuesto que pacientes que tienen puesto CDI y están haciendo taquicardia ventricular, también los fármacos reducen los episodios de taquicardia ventricular. ¿Para qué tratar? Para mejorar síntomas y para reducir carga arrítmica. Los fármacos, en los pocos estudios que hay, no han demostrado reducir la mortalidad en el Chagas. ¿Qué fármaco usamos? Primera elección, los beta-bloqueantes, el fármaco que más frecuentemente usamos y que está indicado por las guías también. Y suele ser una buena asociación, cuando no responde o siguen los episodios, asociarlo con la amiodarona. La amiodarona, si bien ha demostrado ser un poco más efectiva que los beta-bloqueantes, también sabemos todo el efecto adverso que tiene, entonces como primera elección inicial, si con un beta-bloqueante el paciente responde, sería el fármaco que iniciaríamos. Esto de las guías, de lo poquito que hay, que les decía en las guías, me pasé, pero en las guías europeas, que dice que la amiodarona debe ser considerada en pacientes que tienen alta carga de arritmia con Chagas, que presentan síntomas de arritmia ventricular extrasístole o de taquicardia ventricular. Pero fíjense la evidencia, que eso es lo que les quería mostrar, 2 años de la evidencia C, ¿ah? Con el fármaco que más utilizamos en el Chagas. Con respecto al CDI,
las indicaciones de prevención secundaria son un poco más claras, porque bueno, en la mayoría de los casos tienen que haber algunos eventos duros, digamos. Como clase 1 tenemos obviamente un paciente con Chagas que ha sido reanimado de un paro cardíaco por taquicardia ventricular o fibrilación ventricular, eso es más simple. La segunda indicación clase 1 es espontánea, paciente que debuta con una taquicardia ventricular y tiene una FAI menos del 35%. Eso también decíamos que en ese grupo es más claro. Y ya a partir de ahí saltamos ya de clase 2A, que fíjense, por ejemplo, clase 2A, una TB sostenida con FAI más del 35, es clase 2A porque no hay estudios, ¿sí? Por ahí distinto sería este tipo de indicación en un paciente isquémico. Este es un estudio en prevención secundaria que se comparó amidabrina versus CDI más amidabrina. Bueno, los pacientes que tenían puesto desfibrilador que a su vez se le asoció a la amidabrina, ahí sí se vio que se redujo la muerte súbita, la mortalidad total, la carga rítmica y hubo un mayor beneficio, sobre todo en pacientes con mayor deterioro de la fracción de eyección. Prevención primaria, todo mucho más oscuro. No hay nada de evidencia clara. Y fíjense que para poner un CDI en prevención primaria, el consenso latinoamericano, esto va a ser sobre todo el brasilero, dice que tenemos que tener disfunción ventricular y es muy importante la presencia de un evento. Tiene que haber un 5 que no ha aclarado y a su vez hay que demostrar que eso se debe a arritmia ventricular. O sea, hay que hacer un estudio electrofisiológico para ver si inducimos TBF. Como no hay evidencia, tiene que ser todo muy claro que la arritmia ventricular es la que le está causando los problemas al paciente. Eso es lo único que hay como clase 1. Y en pacientes asintomáticos, chagásicos, por más que tenga una FAI del 30%, el nivel de indicación de un CDI en prevención primaria es 2 a nivel de evidencia C, prácticamente no indicado. Bueno, esto es lo que veníamos hablando. Incluso las guías europeas nos dicen que en la TB chagásica recién consideramos el CDI cuando han fallado primero la amidabrina y el beta bloqueante. ¿Por qué? Por lo mismo, por falta de estudios. Este es un estudio que estuvimos esperando mucho, que iba a responder estas preguntas que estamos planteando. Un estudio que estaba sponsorizado por la industria, que se hacía en Brasil, que básicamente en prevención primaria comparaba tratamiento con amidabrina versus desfibrilador. Y trataba de buscar algunos parámetros simples de inclusión, digamos, que era básicamente un score de RASI, que es lo que vimos al principio, de más de 10 puntos, y episodios de TB no sostenida de Holter. Si el paciente cumplía con eso, se lo incluía dentro del protocolo de prevención primaria a CBI versus amidabrina. El problema es que se detuvo por falta de presupuesto, volvemos a lo mismo. Las empresas no tuvieron interés en invertir en esto, dijeron no nos interesa, si sale positivo a favor de CBI, no nos interesa porque quizá que no vamos a ganar, y chao, se suspendió el estudio. Es triste porque toda esta realidad del Chagas es así de principio a final. Con respecto a ablación por radiofrecuencia, las dos indicaciones claras en el Chagas son la tormenta eléctrica, que es lo que explicábamos recién, o el paciente que tiene puesto un cardiodefibrilador y a pesar de eso sigue haciendo taquicardia ventricular, porque bueno, eso le va generando el deterioro y obviamente que sigue con síntomas, taquicardia, choque, etc. Bueno, otra indicación en las guías, también lo que hablamos recién, 2A nivel de evidencia C. ¿En qué consiste la ablación por radiofrecuencia en los pacientes que tienen taquicardia ventricular chagásica? Básicamente, lo que hacemos, que les daba el dibujito yo de la cicatriz, de la zona del miocardio viable en medio de la cicatriz, que da vuelta ahí, por lo tanto lo que hacemos es quemar en una zona de cicatriz a cicatriz, o lo que llamamos homogeneizar la cicatriz, para que no haya zona viable en el medio, como ven ahí por ejemplo con el catéter, y con eso finalizamos este circuito de taquicardia. Ahí lo voy a mostrar un casito de TB chagásica. Este es un varón de 63 años, hipertenso, con diagnóstico de miocardiopatía chagásica de otra provincia, con historia de taquicardia ventricular de difícil tratamiento, ya se le había puesto un CDI en prevención secundaria, y ya venía con amidabrina y beta bloqueante. Venía derivado por tormenta eléctrica de otra provincia, que no se podía controlar con fármacos, entonces venía derivado básicamente por ablación. Este era su electro de base,
un bloqueo de rama derecha no muy típico, no mucho más que eso. El ecocardiograma que cuando le pasé no me iba, pero básicamente tiene la disquinesia basal infralateral, y por ahí les quería mostrar las alteraciones de la motilidad de una falla del 50%. Fíjense que se ve en prevención secundaria de tormenta eléctrica, fracción de eyección 50%. Esta es la taquicardia ventricular que presentaba el paciente. También fíjense, muy amorfa, y a priori lo que les conté recién, que tiene que llamar la atención, que es ese QRS ancho, ¿no? Parece un flutter ventricular casi, ¿sí? Bueno, lo que hacemos, como hay que ir al epicardio en este tipo de patología, lo que se hace es punción epicárdica. Es una técnica que se describió en Brasil, se llama técnica de Sosa, que se hace punción epicárdica con una aguja, que son agujas de Towi, que tienen la punta como redondeada hacia arriba, para evitar hacer daño y punzar cuando ingresamos al espacio pericárdico, que es un espacio virtual de 2 milímetros, para evitar punzar el ventrículo derecho, pese a que se puede punzar lo mismo. Se usa ese tipo de aguja específica, ¿sí? Y acá están un poco los pasos, como se va viendo, se va inyectando contraste a medida que se va avanzando. Una vez que estás en el espacio, se pasa la guía al espacio epicárdico, ¿sí? Y luego se hace tipo técnico. Por técnica de Salinger se hace un poco el intercambio y se puede avanzar el catéter a través de un introductor. Este es el mapeo nuestro, lo que estábamos viendo nosotros, ¿sí? Tiene el cable del CDI, un catéter conectado al seno coronario, un catéter que está en el ventrículo derecho. Esta es la guía. Y allá ya una vez con el catéter, que es este que ven acá, que está mapeando, dando la vuelta por el pericardio. Esto es lo que se llama un mapeo tridimensional, que muchos de ustedes ya han visto, antes era relativamente nuevo, esto ya se hace muy frecuente. El mapeo 3D podemos mapear del endocardio y del pericardio. Esto es epicárdico. El catéter se va moviendo por todo lo que es el borde del corazón y se va a cada punto que se apoya le va atribuyendo un valor de la amplitud de onda R, y ese valor a su vez se le atribuye un color. Cuanto más sano es, el color es más morado, como ven acá, y cuanto más enfermo se acerca al gris, ¿sí? Entonces lo que está cicatrizado, por decirlo de alguna forma, es este color gris. Y esto lo que daría, como si fuesen viéndolo desde el costado del ventrículo izquierdo, este muñequito, como verían todo el ventrículo izquierdo, fíjense que la zona basal, posterolateral, infralateral, se ve en zona de cicatriz compatible con lo mismo que veíamos en el eco y el típico lugar de Chagas. Ahí está marcado con la flecha, perdón. Y en esas zonas fue donde se hacen aplicaciones de radiofrecuencia. Estos puntitos que ustedes ven en marrón, ¿sí? Esto es lo que se hace homogeneizar desde la parte violeta hasta la válvula mitral, ¿sí? Se supone que el circuito da vuelta por acá, entonces hacemos la quemadura de aquí a acá. Eso hicimos en pericardio, y a su vez también hicimos un mapa endocárdico, ingresando de forma retroórtica por la aorta y mapeando todo el endocardio del ventrículo izquierdo. Había menos cicatrices en el endocardio, pero la poca que había estaba localizada también en la misma zona. También se hicieron aplicaciones a nivel endocardio. En el seguimiento de este hombre, que esto fue en 2014, ya hace mucho, lleva casi 10 años sin eventos de taquicardia ventricular sostenida, ha tenido alguna cosa cortita en un Holter, pero no eventos con choque y demás como ven teniendo. ¿Acá alguna pregunta de arritmias ventriculares? ¿Algo que no haya quedado claro? ¿Prefieren seguir más rápido? Pero al final lo volvemos un ratito igual. Con respecto a arritmias supraventriculares y Chagas, este es el único slide que tengo para mostrarles, porque la verdad que no hay nada importante o significativo específico del Chagas. Sí sabemos que el Chagas, así como produce fibrosis a nivel del ventrículo, también lo produce en la aurícula, por lo tanto hay un poquito más de FA en los pacientes con Chagas, pero no cambia demasiado con la población general. Y sí también suele tener la asociación del famoso síndrome de Brady-Taki, como parte más bien de la disfunción sinusal que de la enfermedad de la aurícula. Pasando ya a nuestra última parte, que son las bradiarritmias, contarle algunas cositas específicas de los bloqueos auriculoventriculares e intraventriculares relacionados con el Chagas. Datos así para resaltar que la incidencia de bloqueo de los pacientes chagásicos se multiplica por 4 en relación a la población general,
y la necesidad de marcapasos se multiplica por 13 en relación a la población general. Entonces, claramente que afecta al sistema de conducción y que es mucho más frecuente que en la población general. Los mecanismos son un poco lo que hemos visto, y tiene un claro predominio por lesiones a nivel infranodal. Van a ver que por lo general casi siempre con bloqueo de rama, o empieza con bloqueo de rama y bloqueo anterior, y después viene el bloqueo A-B, o lo mismo bloqueo A-B de primer segundo grado se suelen asociar con trastornos infranodales, ¿sí? No es el típico bloqueo con QRS estrecho. Bueno, por ejemplo, esto también en la guía de 2021 de marcapasos y bradicardias, esto es lo único lugar donde aparece la palabra Chagas, es que no hay evidencia tampoco en esto. Con respecto al sistema de conducción, hagan cuenta que esto es el sistema específico de conducción, tenemos aurícula acá arriba, el ventrículo abajo, este es el nodo AB compacto, la energía que llega desde la aurícula del nodo sinusal, luego el sistema de His, que se divide en la rama derecha y en la rama izquierda con sus dos ramas, la posterior y la anterior izquierda. Habitualmente, como les decía, los bloqueos suelen ser infranodales, es decir, por debajo del nodo. ¿Y eso qué importa? Importa que son el peor pronóstico. Los bloqueos que están por debajo del nodo son el peor pronóstico y tienen más tendencia a evolucionar el bloqueo de completo. Y afecta, el lugar que más frecuentemente afecta es la rama de derecha, ¿sí? Una pregunta que le han hecho años anteriores: ¿por qué afecta el Chagas a la rama derecha? Sí, y no a la rama izquierda principalmente. Bueno, tiene algunas explicaciones, principalmente porque hay un predominio del parásito en el ventrículo derecho. Por ahí lo vemos poco porque el ventrículo derecho no tiene mucho músculo y siempre miramos el ventrículo izquierdo, pero esta rama que se va hacia el lado derecho tiene predominio de la parasitosis ahí, y a su vez la vascularización de la rama derecha es menor que la vascularización de la rama izquierda, y recuerden que les dije al principio que el Chagas afecta la microvasculatura, entonces eso favorece que esta rama sea más sensible de bloquearse, ¿sí? Y este es digamos, el bloqueo más frecuente en los pacientes con Chagas. Y después, bueno, el bloqueo anterior izquierdo, que también es la asociación típica, ¿no? Esto, nada, simplemente para mostrarles el típico electro del paciente chagásico, con un PR ahí en límite, el bloqueo anterior izquierdo y el bloqueo de rama derecha. Estos son los distintos grados de bloqueo, que no vamos a entrar en detalle, ya que no es una clase de bloqueo en sí, pero saben que va desde el primer grado hasta el bloqueo de completo. Este es un caso muy cortito de bloqueo chagásico. Este es un paciente que vino a la consulta porque se agitaba con el esfuerzo y dentro del interrogatorio, tenía una clase funcional 2, joven, dentro del interrogatorio lo único que surgía es que tenía antecedentes de Chagas y el electrocardiograma que tenía ese patrón, como vemos ahí en B1, de bloqueo de rama derecha. Bueno, dentro de eso se le pidió estudio simple de estratificación, se le pidió una ergometría, un eco, y en la ergometría, si bien también se ve feo, todo muy vibrado, como muchas ergometrías, pero van a ver esto que hay en desplacadas, en cuanto un poco que fatigamos el sistema de conducción con un poquito de aumento de la frecuencia cardíaca, se bloqueaba. Porque claro, obviamente el paciente se refería a disnea de fuerza, no tenía síncope, pero por ahí cuando tenía frecuencias sinusales bajas, conducía 1-1, entonces no llegaba a sincoparse, pero apenas le hacíamos así un poquito de esfuerzo, se bloqueaba. Entonces, bueno, por ejemplo, este paciente sintomático tiene una indicación de marcapasos. ¿Y cuáles son las indicaciones de marcapasos en estos pacientes? Es similar a las indicaciones generales, por supuesto, el bloqueo de completo. El bloqueo de segundo grado MOVIC 1 tiene que ser sintomático, ¿sí? Para la indicación de marcapasos, o el bloqueo MOVIC 2, que no hace falta que tenga síntomas. Y ya todo lo demás, incluso el bloqueo de rama alternante, que es frecuente también de ver en Chagas, que alterna entre rama derecha y rama izquierda, también sería una indicación de marcapasos. ¿Qué tipo de marcapasos se prefiere? Para todo tipo de bradiarritmia en el Chagas, y en línea general siempre marcapasos secuenciales, es decir, doble cámara, un catéter del aurículo y del ventrículo, para censar aurículo y estimular ventrículo en este caso. Y se sugiere también, que hoy por ahí es muy simple, ya casi todos lo traen directamente, la respuesta en frecuencia, porque también recuerden que al afectar el nodo sinusal suele haber incompetencia cronotrópica y esto le ayuda a aumentar la frecuencia cardíaca ante la demanda de un esfuerzo, por ejemplo. Esto es terapia de resincronización cardíaca, va de la mano un poco de la insuficiencia cardíaca en sí. No he entrado en esto porque también es un capítulo largo para hablar.
largo pero a la vez corto, porque la verdad que volvemos a lo mismo, no hay evidencia, y la poca que hay en rama derecha y Chagas, la verdad que los resultados no son buenos, o sea que no sería, de cualquier forma no sería una indicación clase 1 el resincro en paciente con rama derecha. Si tenemos un paciente que estamos en un tratamiento médico óptimo y tiene bloqueo de rama derecha y no mejora y estamos pensando en el trasplante, bueno, hemos puesto resincro y en algunos pacientes nos ha ido bien, pero en otros no. Es menos la respuesta que la típica indicación que es con el bloqueo de rama izquierda, ¿no? Y lo último, para terminar, la disfunción sinusal. Y en este caso tenemos afectación intrínseca en sí, por la misma fisiopatología que hablamos del miocardio en sí, que es el daño directo, indirecto y microvascular. Y también tenemos afectación extrínseca porque dijimos que afecta el sistema nervioso autónomo, entonces produce una disautonomía, ¿sí? Y eso hace que haya un balance a favor del sistema nervioso simpático, produciendo esa disautonomía. Esto es un poco lo que le llamamos la evolución eléctrica de la enfermedad del nodo sinusal, pero hacía modos grandes, groseros, para que todo empieza con una bradicardia sinusal. La incompetencia cronotrópica es frecuente en estos pacientes también, y a partir de ahí evoluciona un síndrome de braditaquis que suele asociarse a fibrilación auricular, y la mayoría de las veces en su fase ya más evolutiva también se compromete el nodo auriculoventricular. Por eso muchas veces cuando decimos qué tipo de marcapaso le pondríamos a un paciente que tiene disfunción sinusal, bueno, por supuesto que pensaríamos en un marcapasos secuencial, porque por más allá de que la conducción AV ahora esté conservada, sabemos que en el seguimiento este grupo de pacientes, a diferencia de la población general, puede tener claramente una evolución AV de alto grado y requerir estimulación ventricular. Entonces también la indicación en estos casos son marcapasos secuenciales. Y en cuanto a la indicación, esto también es importante para todo tipo de disfunción sinusal, la indicación de marcapasos en la enfermedad del nodo sinusal siempre se tiene que ir acompañada de síntomas, ¿sí? El pronóstico es mucho mejor y mucho más benigno que los bloqueos AV, por lo tanto, si no hay síntomas asociados, una bradicardia en sí, que veamos en un Holter o un electro, no es indicación de estimulación, ¿sí? Tiene que haber asociado un síntoma, que acá un poco lo que el nombre, una incompetencia cronotrópica, una intolerancia a los esfuerzos, o que esté haciendo síndrome de braditaquia que es difícil de manejar y hay que poner fármacos, o por supuesto que el paciente tenga síncope o mareos, o el desarrollo de insuficiencia cardíaca, que también está demostrado. El tipo de marcapaso, como les decía, siempre es secuencial, por más que sea disfunción sinusal solamente, y el respuesta infrecuencia de la letra R por la incompetencia cronotrópica. Y para concluir, últimos dos slides. Con respecto a bradiarritmia, ¿qué mensajes quisiera que les queden? En general, que el abordaje y el diagnóstico y el tratamiento es similar al de otras bradiarritmias, pero sí tengan presente que son más deleterias, que son más frecuentes, que tienen una evolución más rápida, entonces hay que seguir un poco más de cerca de estos pacientes con bloqueo de rama derecha, por ejemplo, que afecta principalmente la rama derecha, y priorizar la estimulación bicameral en cualquiera de los dos problemas, como dijimos, bloqueo AV o disfunción sinusal. Las conclusiones sobre taquicardia ventricular es que la TDH básica ofrece distintos escenarios, como dijimos, tiene algunas cuestiones típicas, que son las múltiples morfologías, los circuitos epicárdicos, la localización cercana a los aneurismas, que se puede estratificar riesgo de estos pacientes de la forma más simple y básica del score RASI, y la forma más actual, pero también la buena forma de la resonancia con la evaluando la fibrosis, que toda la evidencia que tenemos es basada un poco en consensos, y esto es un poco la escalonada del tratamiento. Beta-bloqueante de primera elección, amiodarona si no responden como asociación, el implante del CDI principalmente en prevención secundaria, prevención primaria no está claro, y la ablación en caso de que el paciente siga teniendo taquicardias ventriculares sintomáticas a pesar de un CDI, a pesar de fármacos. Último, resumiendo un poquito lo que les decía, que es un poco lamentable, pero parte de toda esa falta de información y demás que hay, va un poco de la mano de esto, ¿no? De la pobreza, que por ahí es más fácil invertir en poner un CDI al paciente que en construirle casa a la gente, ¿no? Y ese es un problema que vamos a seguir teniendo en Latinoamérica, entonces tenemos ya para el rato. Pues nada más. ¿Dudas, preguntas? ¿Alguna? ¿Nada? Sí, te escucho.
qué evidencia hay, pero por ahí no sería la forma de arrancar la pregunta. Pero en realidad, en el caso de que las aberraciones no han sido efectivas bueno, recurren, o los pacientes toman drogas, se llaman ese cuerpo, eh, ¿qué tiene experiencia en la ablación de o simpatectomía cervical en estos pacientes? Ok, está muy buena tu pregunta. Y enfocándolo un poco en líneas generales, de esto no hay nada de simpatictomía como tal, menos que menos, no hay de fármaco, menos que menos de simpatictomía. Pero siguiendo un poco la escalonada, así a modo resumido, siempre empezás con el fármaco, después del fármaco dijimos puede ser el CBI si el paciente tuvo una prevención secundaria, la ablación, y esto de la falla, un poco de la ablación va de la mano de que por supuesto que puede fallar, pero también que los pacientes tienen distintos tipos de circuitos y cicatrices, entonces ahí solucionás una cosa, el momento de ahora, pero luego hay otro problema. Y cuando el paciente entra en tormenta y no tenés otra solución, por supuesto que si tenés un centro que pueda hacer la ablación, se hace, se intenta y se hace, si se ha hecho todo, ya agotó toda la instancia, la simpatictomía puede ser una opción, ¿sí? Totalmente. Tengo experiencia no en Chagas, nosotros hemos hecho, tengo experiencia en cutelario, en isquémica necrótica, y en esos dos, te diría en Chagas puntualmente no tengo con simpatictomía. Más bien en cutelario, buena experiencia, en isquémica necrótica, so, mitad y mitad, te diría. Algo viene por ahí en agudo y después recurre de nuevo. Pero bueno, es una herramienta. Y dentro de las alternativas que tenés, y más en estos casos que son pacientes, como te decía, la mortalidad es muy alta. El paciente que entra en tormenta tiene una mortalidad altísima. Entonces, bueno, son herramientas tenés que usar. Preguntado, ¿hay un límite de cantidad de veces que uno pueda funcionar? No, no lo hay. Por supuesto, cuanto menos mejor. Pero no hay un número. En cuanto a TB, puntualmente, el paciente TB chagásicos, te digo que es frecuente que ingresen más de una vez a una sala. Por esto que hablábamos, por los distintos circuitos y demás. Es frecuente que ingresen más. En otros sustratos un poco menos, pero estos pacientes suelen ingresar más de una vez. Vamos a preguntas, nos vamos entonces. ¿Eh? Bueno, pues nada.